Y vamos a hablar de los embutidos. Y es que para muchas personas son los favoritos, pero cuando llegamos a comprar, Valeria, no estamos a veces muy claros si me dejo guiar realmente por lo que dice la etiqueta. Así que hoy la tecnóloga de alimentos, Valeria Benavides, nos va a hablar punto por punto para conocer exactamente qué es lo que dicen. Por ejemplo, Valeria, si yo compro ya sea embutido de pollo o de pavo porque considero que es más sano, más saludable, ¿puedo confiar en lo que dice esa etiqueta? ¿O en qué me guío precisamente? Ok, primero muchas gracias. Y buenos días. Buenos días. Sí. Primero muchas gracias por abrir estos espacios para que los consumidores conozcan realmente qué es lo que están consumiendo y cómo son los alimentos que ellos compran, por ejemplo. Entonces sí, como usted bien decía, los embutidos son los favoritos de muchas personas y en Costa Rica es como un alimento que se consume. Un básico, prácticamente. Exactamente, un básico. Tanto es así que, por ejemplo, hay un reglamento que regula las salchichas, el salchichón, la mortadela y el chorizo. Entonces, como usted decía, para saber qué tiene en realidad el embutido, nosotros trajimos acá este ejemplo, que entonces, por ejemplo, Vamos a verlo. si... Vale, si quieres. Ajá, ahí se ve bien. Con Johnny, ok. Ok. Ahí Ahí dice está. salchicha Ahí de dice res. salchicha de res. Entonces, por ejemplo, si en la etiqueta de un embutido dice salchicha de res, esto se refiere a que el 100% de la carne que se hizo o que se utilizó para elaborar este embutido es del origen animal que se describe aquí. Por ejemplo, esta sería 100% de res, la carne que se utilizó. Por ejemplo, si dice salchicha con res, eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, el 51% de la carne que se utilizó para hacer ese embutido es de res. Lo otro puede ser cualquier fuente cárnica que en Costa Rica normalmente es, por ejemplo, pollo, cerdo o res. Okay. Y si, por ejemplo, dice solo salchichas, probablemente sea una mezcla de estos tres orígenes cárnicos. Ahora, sí, la diferencia es de res, para saber que es 100% de res. De res es 100%. Ahora, pero ¿qué partes de la res utilizan, por ejemplo, en los embutidos? Porque eso es una de las dudas que tenemos muchos. Ok, sí, no, eso también está regulado en el reglamento. Ajá. Y es, digamos, por ejemplo, la carne, digamos, el músculo, a eso es lo que referimos con carne. El músculo. Ajá, okay. Por ejemplo, de un animal de sangre caliente, que en este caso puede ser la vaca, el cerdo o digamos el ave, el pollo, lo que se utilice. Exactamente. Ahora, Valeria, una que yo busco y es de lo que consumo es de pavo porque considero que es más saludable. Si me dicen salchichas con pavo, ¿cómo interpreto esto? Eso entonces es lo que yo le decía, que se refiere a que el 51% de la carne que se utilizó para hacer ese embutido, ya sea una salchicha, un jamón o lo que sea, es de pavo. Entonces, con quiere decir 51%, quiere decir 100%. Ajá, ¿Y si solo dice salchicha? Puede ser que sea una mezcla. ¿De origen cárnico? Exactamente. Okay. Una mezcla de ya sea de res, de cerdo o de pollo. Ahí la mezcla más común es de res con cerdo. Ahora, el tema de los productos light. Por ejemplo, las personas que padecen de colesterol se están cuidando un poquito, buscan este tipo de alimentos. Okay. ¿Qué tan real es ese light? O sea, ¿qué tan bajo en grasa realmente es? Yo creo que vos tenías... Así, aquí también el ejemplo, por ejemplo, este ejemplo dice light y 100% natural, entonces podemos hablar de eso. ¿Qué es ese 100% natural? Eso es lo que vamos a hablar. Al igual que hay, por ejemplo, un reglamento que regula, ya, como le dije, el salchichón, la salchicha, la mortadela y el chorizo, también nosotros tenemos un reglamento de etiquetado. Entonces, nosotros siempre tenemos una herramienta muy importante en los alimentos y que deberíamos usarla más como consumidores, que es la etiqueta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de light, eso ya es un término que está muy bien definido. Entonces, light significa que, por ejemplo, si aquí en esta etiqueta vemos que la grasa total dice 20 gramos, cuando nosotros hablamos de un alimento light, se refiere que le redujimos la grasa en un 25% sobre este 20%. Y digamos hablando de un alimento de referencia. ¿A qué me refiero con alimento de referencia? Por ejemplo, si tenemos una salchicha que no dice light y tiene estos 20 gramos, ese va a ser nuestro alimento de referencia porque no se le ha hecho ninguna modificación a su contenido nutricional. Cuando hablamos de light, es que entonces redujimos esa grasa en un 25% del alimento de referencia, que digamos en este caso, por ejemplo, sería 25% de estos 20 gramos. Exactamente. Eso es lo que nos referimos con light. Siempre reducir un 25% respecto del producto original. Exactamente.
Ahora, para los hipertensos, cuando están buscando a veces usted dice light y ya asume también que tiene baja cantidad de sodio, baja cantidad de sal. Ajá. ¿Esto está ligado? Siempre se especifica, por ejemplo, si digo light, casi siempre abajo dice, por ejemplo, reducido en grasa. Entonces yo ahí interpreto que lo light se refiere a la grasa. Si viene, por ejemplo, light y dice reducido en sodio, entonces ahí yo interpreto que el 25% de la reducción se hizo en el sodio respecto a mi alimento original. Pero también el reglamento especifica, por ejemplo, cuando yo puedo declarar bajo en sodio. Entonces, bajo en sodio, entonces yo me voy aquí al sodio, y bajo en sodio se refiere, por ejemplo, a que tenga no más de 140 miligramos por porción o por 100 gramos del producto. Ok, ahora, cuando uno lee en las etiquetas palabras que a veces uno no logra interpretar, se asusta un poco, y que ya le han advertido a uno. Por ejemplo, si dice conservador de sulfito o de nitrito, ¿esto qué quiere decir? Que si quiere también me empresa, esta misma, ajá. Nosotros tenemos aquí una herramienta muy importante que casi siempre, y bueno, siempre debe venir porque eso también está regulado, que siempre hay una lista de ingredientes. Entonces, lo que usted me comentaba también de cómo verificar si en serio yo estoy comprando por ejemplo, una salchicha de pavo. Entonces, siempre me fijo en el primer ingrediente, que el primer ingrediente siempre es el que viene en mayor proporción en el alimento. Y siempre hay otros ingredientes o aditivos que se utilizan, digamos, para mejorar el producto sensorialmente, su textura o conservar el alimento. Entonces, el nitrito, ¿verdad? Fue el que me preguntó. El nitrito, este es un ingrediente, un aditivo muy importante, y es en especial en los embutidos. ¿Y esto por qué? Porque el nitrito, digamos, tiene diferentes funciones en el alimento, ya sea como para color, textura, pero la más importante y la principal, y por la que no puede faltar un nitrito, es porque es conservante. ¿Y a qué me refiero con conservante? Que me previene o me evita el crecimiento de bacterias que pueden tener consecuencias muy negativas sobre la salud de un ser humano, que pueden llegar a causar hasta la muerte. Por eso es necesario. Por eso es necesario. Y digamos, lo más importante es que este aditivo, al igual que todos los aditivos que se agregan a los alimentos, están sumamente regulados, y por ejemplo, se especifica cuál es la cantidad máxima que se puede agregar. Porque también con los nitritos ha habido como un tema controversial de que, por ejemplo, este compuesto puede reaccionar con otros compuestos que se llaman aminas y generar nitrosaminas, que son cancerígenas. Pero yo le dije muy bien que esto se regula, y se regula por estas dos razones que yo le dije. El primero, para evitar matar a las personas o que las personas se enfermen por esas bacterias que inhibe, digamos, los nitritos. Y el segundo es para evitar que se formen estos compuestos cancerígenos. Entonces, las industrias cárnicas dedicadas a la elaboración de embutidos tienen controles extremos sobre cuánto nitrito agregan, para evitar que la gente se enferme, y también que haya un exceso que pueda producir estos compuestos. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. A ustedes. Excelente guía práctica para tenerlo nosotros cuando vamos a consumir este tipo de productos. Muy amable. Muchas gracias. Vicente.